Hola y bienvenidos a este video. Hoy les mostraré cómo tener Devil May Cry 5 full. Así es, completamente full. Completamente gratis. Aunque, bueno, no importa. Echemos, bueno, este es mi canal. Suscríbanse, bueno, gracias, ya tengo 10 suscriptores. 9.532 de producciones de video. Lo cual es bueno, creo. Ok, bueno, sigamos. Bueno, acá están los links. Parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, parte 5, parte 6 y son 18 partes. Cada una pesa 400 megas, excepto la última que pesa 100 megas. Ok, todas están subidas a mega. Así es, a mega. Ok, ok. Bueno, lo copiamos. Por ejemplo, este es el primer link. Ok, nueva pestaña. Ok, mega, ok. Como verán, bueno, la descarga de mega es es ilimitada. O sea, no es como otros servicios que te la limitan y tienes que pagar. Lo cual es muy bueno. Bueno, descarga archivo, así que bueno, se descarga rápido. Estoy de acuerdo. 495 megas. A mí se me descarga, tengo una conexión de 6 megas y se me descarga de 600 kilobytes por segundo o 500 kilobytes por segundo. 500, entonces, pues va muy bien. Ok, bueno, sigamos. Bueno, ok, una vez que se les baje, lo mandan con algún para montar los archivos ISO. Cuando lo bajen, bueno, lo que tendrán que hacer, bueno, yo lo que hice fue poner una carpeta, porque son muchos, todos son RAR, punto RAR, ok, los pones en una carpeta, yo fue lo que hice, ok, supongamos que aquí están las 18 partes en RAR, le das a la primera parte doble clic, ok, acá les aparecerá, bueno, la ventana de RAR, con un poco de imaginación, aquí está, ¿no? Bueno, ok, bueno, ahí les dan, ahí tendré una imagen ISO. Esa imagen ISO que tiene adentro la arrastran hacia afuera. La arrastran hacia afuera y ya, empezará a extraer. Si no tiene una parte, les aparecerá un mensaje que necesitan esta parte. Y bueno, después solo necesitan tener las 18 partes. Y bueno, ya se empezará a extraer paso por birra. Ahí te aparecerá extrayendo RL de DMC euro parte C1.ra, luego parte 2.ra y así, hasta que termine. Cuando lo termine, les dejará una imagen ISO. Ok, vayamos a. Para montar esa imagen ISO pueden poner un DVD, pero lo cual es como que. No creo que todos tengamos un DVD de 8 gigas. Bueno, yo sí. Bueno, yo tampoco tengo. Bueno, lo que usan es alcohol o Diamond Tools. No, honestamente no sé, no lo he usado jamás, pero bueno, a muchas personas les gusta más que el alcohol y todo. Bueno, a mí personalmente me gusta más el alcohol. Ok, pues alcohol, lo abrimos o Diamond Tools. Bueno, los que son Diamond Tools pues ya sabrán cómo montar el ISO, lo montan y bueno, irían aquí. Bueno, ya sabrán. Ahí en el ISO viene el crack. No necesitan descargarlo. Ahí en la ISO viene el crack. Bien, por ejemplo, yo bueno, es que yo eliminé para que no me ocupara espacio del ISO. Y lo pasé a mi otra computadora que tiene más espacio. Y bueno, ok. Y en esta, pues, borré el ISO. Pues hoy aquí, pues ya está en cero, ¿no? Lo monté, pero pues ya. Ok. Ahora, bueno, lo montarán. Aquí donde dice, no hay medio expulsado, ok. Monta imagen. Aquí seleccionan la imagen ISO, donde esté. Descargas, por ejemplo, la mía está ahí, aquí la ISO. Ahí sí, cuando termine la ISO ya pueden borrar los archivos, ¿verdad? Ya la ISO, mientras ya la ISO termine y ahí esté fea, los RAR ya los pueden borrar. Ok, bueno, aquí lo montamos. Y ya, ok, listo. Bueno, una vez que lo monten, les aparece aquí. Aquí como si yo me han insertado el disco en serio. Y bueno, aquí entrarán, por ejemplo, no sé. Yo supongamos que ahí tengo inventada el mío. Yo no lo tengo insertado. Pero con el programa, bueno, les aparecerá como si el disco estuviera insertado. Ok, ahí les aparecerá para instalar.
para instalarlo en el archivo .exe. Ya saben, exe le dan, le dan doble clic, le instalan y bueno, listo. En la carpeta se viene la crack. Lo que hagan con la crack, bueno, les mostraré. Yo ya tengo mi instalado, mi Devil May Cry, funciona perfecto. Okay. Abre ubicación del archivo. Ok, acá es mi. Bueno, lo que necesitan hacer es bueno, cuando se les termine de instalar, se les instalará predeterminadamente en archivos de programa. En mi caso, que es de 64 bits, bueno, se me instaló en archivos de programa de 64 bits. Ok, acá está, ¿no? Es colocar, entra. Por ejemplo, yo que tengo 64 bits no está en archivos de programa. Está en archivos de programa por 86, o sea, por 32 bits. Para los que tengan de 32 bits, aparecen archivos de programa normal, ya saben. Ok, yo entro aquí. Ahí buscan DMC Devil May Cry. Ok, listo. Ok, bueno, acá está, entran a New Binaries. Ya, o sea, van a la crack. Si tienen una archivo crack, tienen dos archivos, una steam.api.dll, los dos archivos lo copian, le dan a copiar, ok, y luego van aquí, New Minecraft, Binaries, archivos de programa, también sirve Minecraft, Binaries, ok, bueno, estos son dos, ok, aquí, mira, yo los tengo pegados, mi zip.api.dll, zip apit, estos archivos, o sea, estos que yo ya copié, le dan copiar. Bueno, ya los copian, les dan copiar y reemplazar para que les funcione, si no les va a funcionar, copiar y reemplazar. Ok, sigamos. Bueno, bueno, para ponerlo en español, lo que necesitan hacer es, porque, o sea, el juego está en español, pero para cambiarlo a español necesitan al Steam RLD. Bueno, por ejemplo, yo ya lo cambio en español. Aquí les aparece aquí en inglés, lo cambian a Spanish. Para cambiarlo, lo que necesitan hacer, bueno, lo que yo hice fue, por ejemplo, no sé, bueno, yo lo que hice fue, ok, bueno, me lo copié, pero en el escritorio y ahí lo edité. Por ejemplo, a ver, ok, lo copiamos, pegando, acá está, listo, lo editamos a Spanish. A ver, yo lo trataré de editar, le pondré inglés. Ok, guarda. Bueno, lo cambié otra vez. Ustedes ya déjenlo, le cambian a Spanish, ahí sí lo dejan. Ok, está en Spanish, ok. A le dan copiar. Van aquí, le dan y le dan pegar. Bueno, yo ya lo tengo, así que bueno, ustedes también le dan reemplazar en el archivo de destino para que se lo suscriba. Y bueno, yo lo cancelaré, ya lo tengo. Bueno, ok, ya lo tendrán en español y full, una vez que copien el crack y lo pongan en español. Bueno, lo pueden dejar en inglés, ya con subtítulos en inglés. Si lo cambian a español, a fuerzas tienen que ser las voces en español y los subtítulos en español. Ok, bueno, los subtítulos son opcionales. Ok, aquí ya dan. Aquí esto es para arrancarlo. Le dan, bueno, si quieren crear un acceso directo, enviar. Enviar y al escritorio. Y ok, ya lo tendrán. Full y listo. Ok. Bueno, eso es todo. Suscríbanse y like. Bueno, gracias. Ya tengo 10 suscriptores en mi canal. Tengo 9.532 producciones de video, lo cual es muy bueno. Ok, bueno, suscríbanse, like al video y gracias por todo. Y bueno, sigan subiendo sus archivos a Mega y todo. Adiós.